Dele el asiento a mi suegra o vete. El grito de mi hija cortó todas las conversaciones. Cada copa se congeló a mitad del camino. No fue un susurro. Fueron palabras lanzadas directamente hacia mí, frente a todos, en Nochevieja. Yo acababa de sentarme en la única silla vacía. Mis pies dolían tras horas en la cocina. Solo quería un momento para respirar, pero al sentarme, un cambio recorrió la sala. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se clavaron en mí. La expectativa silenciosa pesaba en el aire. La historia que vas a escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para dejar lecciones sobre familia, sentimientos y valores humanos. Todos los personajes y sucesos son ilustrativos. Me llamo Adriana, había llegado temprano, como siempre, ayudando en silencio picando, vigilando ollas, sirviendo. Vivía temporalmente con mi hija, una palabra que escondía la verdad. Yo pagaba la despensa, los servicios, pequeños huecos que nadie notaba. Cuando llegaron los invitados, nadie preguntó dónde me sentaría, así que tomé la silla vacía. La voz de mi hija sonó, afilada. Señaló a su suegra, quien ya estaba de pie, con una sonrisa delgada en los labios. «Dale a ella el asiento», ordenó, «o te vas». El silencio fue absoluto. Su esposo miró fijamente la mesa, evadiéndome. Allí estaba, sosteniendo aún la cuchara de servir, mirando la sala que había ayudado a preparar. Y entendí lo que era para ellos en ese instante ni invitada, ni familia, solo alguien en la silla equivocada. Dejé la cuchara con cuidado. Ella no bajó la voz, la subió. «Dele el asiento a mi suegra o vete». Las palabras cayeron con fuerza, claras, ensayadas. No fue un desliz, no fue un arrebato de mal genio. Ella estaba de pie al final de la mesa, una mano en el respaldo de su silla, la otra apuntándome a mí, marcando la línea que esperaba que nadie cuestionara. «¿Me oíste?», añadió, desviando la mirada brevemente hacia los invitados antes de clavarla de nuevo en la mía. «Esa silla no es para ti». Abrí la boca y luego la cerré. No porque no tuviera palabras, porque vi lo que estaba haciendo. Su suegra permaneció de pie, los labios curvados en algo parecido a una sonrisa. No protestó. No lo hizo a un lado. Dejó que mi hija hiciera el trabajo. Dejó que ella se adueñara del salón. «Es Nochevieja», continuó mi hija, con la voz más aguda. «Quiero que las cosas se hagan como es debido esta noche. Como es debido». La palabra me atravesó, aguda y exigente. Un recordatorio de que todo tenía que hacerse en sus términos. Su esposo se movió en su asiento. «Tal vez podamos...» Mi hija lo interrumpió sin mirarlo. «Esto no te incumbe». Esa pequeña interrupción hizo más que los gritos. Le dijo a todos quién estaba a cargo. Me dijo a mí en qué lugar estaba. Alguien cerca del extremo más lejano de la mesa murmuró mi nombre y luego guardó silencio. Los platos quedaron intactos. 20 personas observaban sin moverse, como si el momento requiriera quietud. Miré a mi hija. Intenté encontrar a la niña que solía llamarme cuando no podía dormir. La mujer que me devolvía la mirada no parpadeaba. «Ya he hecho suficiente por hoy», continuó. «No lo estoy preguntando». Su suegra finalmente habló, con voz suave y agradable. «Está bien, en serio, puedo esperar». Pero no se sentó. No retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba, dejando que la tensión se extendiera. Mi hija exhaló por la nariz. «No, tú eres la invitada de honor». Fue entonces cuando entendí que esto no se trataba de una silla. Se trataba de elegir pública y sin dudarlo. ¿A quién le importaba? Apoyé la mano en el borde de la mesa para estabilizarme. La habitación contuvo la respiración. Yo la dejé. Nadie se apresuró a suavizarlo. Eso fue lo que se quedó conmigo. Una mujer cerca de la ventana bajó la mirada a su regazo. Alguien más levantó un vaso, tomó un sorbo y luego lo dejó intacto. El silencio no parecía confuso, parecía ensayado. Al otro extremo de la mesa, un hombre aclaró la garganta.
Bueno, murmuró, forzando una risa que se desvaneció antes de terminar. Nadie se le unió. La amiga de mi hija, junto a la canasta del pan, se acercó más a su plato. Tal vez sea más fácil si... Se detuvo. Sus ojos se dirigieron hacia mi hija y luego se apartaron de nuevo. Más fácil, no correcto, no justo, solo más fácil. Un primo más joven que apenas reconocía se movió en su silla. Empezó a levantarse, luego miró a su alrededor y volvió a sentarse. El movimiento pasó por la habitación como una onda que nunca llegó a la orilla. Ni una sola persona se movió o ofreció una palabra. El silencio se asentó como un entendimiento compartido, deliberado y no dicho. Mi hija observó todo esto con los brazos cruzados, la barbilla levantada. La habitación ya había decidido, y ella lo sabía. Su confianza venía del silencio, no del ruido. Su esposo finalmente habló, con voz baja. «Mamá, tal vez podamos hablar de esto después». Ella lo interrumpió con una mirada aguda. «No hay un después. Eso lo decidió todo». Los platos se quedaron donde estaban. Las manos permanecieron entrelazadas. Nadie sostuvo mi mirada por más de un segundo. Me di cuenta entonces de la frecuencia con la que esto había sucedido antes, conversaciones que se detenían cuando yo llegaba. Pequeñas decisiones ejecutadas sin que me diera cuenta. La forma en que mi ayuda era esperada, pero mi presencia era opcional. Este no fue un momento que sorprendiera a nadie. Fue un momento que todos ya habían aceptado. Asentí una vez, más que nada para mí misma, no en rendición, en reconocimiento. La habitación exhaló como si algo finalmente hubiera ido por donde se suponía. Esperaba enojo. Lo que vino en su lugar fue calma. Se asentó en silencio, como algo que había estado cargando durante mucho tiempo y que finalmente encontraba su lugar. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se niveló. Escuché la voz de mi hija desvanecerse en el fondo, no porque importara menos, sino porque la entendía con más claridad. Esto no fue repentino. Recordé los últimos meses en pedazos, conversaciones que se detenían cuando entraba a la habitación, decisiones ya tomadas cuando me informaban, mi nombre usado solo cuando algo necesitaba ser resuelto, despensa comprada, cuentas arregladas, problemas allanados sin comentarios. Había aprendido a encogerme sin darme cuenta. «Mamá», insistió mi hija, con la impaciencia filtrándose en su tono. «¿Te vas a mover o necesito deletreártelo de nuevo?» La miré y me di cuenta de que no sentía la necesidad de defenderme. Eso fue lo que más me sorprendió. Su esposo se movió detrás de ella. «No tenemos que hacer esto ahora». Ella no se volteó. «Sí, tenemos que hacerlo». Esa palabra otra vez, hacer, como si yo fuera otra tarea en su lista. Pensé en las cosas que todavía pasaban por mí, las cuentas que monitoreaba, los pagos que programaba, las responsabilidades silenciosas que nunca se detenían solo porque nadie las reconocía. Había mantenido todo en movimiento porque era más fácil que confrontar lo que quedarme realmente me costaba. Apoyé las palmas de las manos sobre la mesa y encontré la mirada de mi hija. «Te escuché», le dije, con voz firme. Ella pareció casi decepcionada por eso, como si se hubiera preparado para lágrimas, súplicas, para algo que pudiera desestimar. No se lo ofrecí. Discutir me habría mantenido en el papel que ella ya había elegido para mí. El silencio, en ese momento, se sintió como salir de él por completo. Tomé mi servilleta, la doblé una vez y la coloqué junto al plato. Luego me levanté. No rápido, no lento, solo lo suficiente para mostrar que había terminado de participar. La decisión ya había sido tomada. No esperé permiso. Me alejé de la mesa y caminé por el pasillo, mis pasos firmes, sin prisa, detrás de mí. Las sillas se movieron. Alguien susurró mi nombre. Nadie me siguió. «Mamá, no seas dramática», me gritó mi hija. «Ya se te pasará». Seguí caminando. Mi habitación estaba al final del pasillo, la más pequeña de la casa.
Cerré la puerta y apoyé mi peso contra ella por un momento, solo el tiempo suficiente para sentir cómo se asentaba el silencio. Luego me agaché y alcancé debajo de la cama. La maleta salió fácilmente. La había empacado hace semanas. Ropa doblada, medicamentos listos, documentos en un sobre simple. No había marcado el momento, pero lo había sentido venir, como el borde de una tormenta que se avecina. Desde el pasillo, la voz de mi hija se acercó flotando. ¿De verdad vas a hacer esto? Levanté la maleta sobre la cama y la cerré con el cierre. Esto es ridículo, continuó, con la irritación haciéndose más aguda. ¿A dónde vas siquiera? Abrí la puerta y saqué la maleta al pasillo. Sus ojos bajaron hacia ella, luego volvieron a mi cara, buscando vacilación. No encontró ninguna. Esto es un farol, murmuró, más para sí misma que para mí. Siempre regresas. Fue entonces cuando supe que ella nunca había creído que podía irme. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque nunca había elegido hacerlo. Pasé la maleta rodando junto a ella y hacia la puerta principal. Ella se hizo a un lado sin pensar. Todavía convencida de que esto era parte de un patrón familiar, no lo era. Me detuve solo el tiempo suficiente para ponerme los zapatos. Luego abrí la puerta y salí, dejando la casa exactamente como la había encontrado, llena de gente, y de repente, sin mí. Me desperté antes del amanecer, como siempre lo hacía cuando mi mente ya se estaba moviendo más rápido que yo. El silencio se sentía merecido, sin voces en el pasillo, sin tensión presionando desde las paredes. Preparé café y me senté en la mesita junto a la ventana. Mi teléfono descansaba junto a la taza, la pantalla oscura, paciente. Lo desbloqueé y abrí mi aplicación de banca. La cuenta cargó al instante. Apareció la lista familiar, la tarjeta principal en la parte superior, y debajo, una tarjeta secundaria que había añadido hace años para que mi hija la usara. Lo que había comenzado como una conveniencia se había convertido en expectativa hacía mucho tiempo. Recordé el día en que ella lo había pedido. Ella estaba sentada en la mesa de mi cocina en aquel entonces, los ojos cansados, la voz tensa. Solo por un tiempo. Había prometido. Hasta que las cosas se acomoden. Las cosas nunca se acomodaron. Solo cambiaban. Lo temporal se volvió conveniente. Lo conveniente se volvió esperado. Toqué la tarjeta y revisé el historial. Despensa, gasolina, comidas fuera, pequeños cargos que yo no había autorizado, pero que había asumido que eran parte de las rutinas del hogar. Había cubierto todo en silencio, como siempre lo hice. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Su nombre apareció en la pantalla. Dejé que sonara. Volvió a vibrar y otra vez, cada vibración más aguda que la anterior. Siguió un mensaje. Mamá, contéstame. Respiré y me concentré en la pantalla frente a mí. Presioné la opción para gestionar las tarjetas. Apareció un solo botón debajo de su nombre. Bloquear tarjeta. Vacilé solo el tiempo suficiente para confirmar que la decisión coincidía con el momento. Luego lo presioné. La aplicación respondió de inmediato. Tarjeta bloqueada exitosamente. El teléfono sonó de nuevo, más frenético esta vez. Lo tomé y contesté antes de que la llamada se cortara. ¿Qué hiciste? Su voz se quebró, la ira inclinándose ya hacia el pánico. Mi tarjeta no funciona. Lo sé, respondí, manteniendo mi tono parejo. No puedes simplemente hacer eso, espetó. Estoy en medio de... Sí puedo. La interrumpí, sin levantar la voz. Es mi cuenta. Hubo una pausa. Del tipo que viene cuando alguien se da cuenta de que el suelo bajo sus pies se ha movido. Me dijiste que era temporal, continué. Eso fue hace años. Silencio. Luego un tono más agudo. No tenías que avergonzarme así. Yo no te avergoncé, le dije. Dejé de apoyar algo que dejó de respetarme. Su respiración llegó agitada por la línea. Así que eso es todo. Me estás cortando. Estoy terminando el acceso, respondí. Hay una diferencia. Ella empezó a hablar de nuevo, pero terminé la llamada antes de que las palabras pudieran tomar impulso. Devolví el teléfono a la mesa y envolví mis manos alrededor de la taza.
sintiendo el calor filtrarse en mis palmas. El poder no había cambiado de manos esa mañana. Simplemente había regresado a donde siempre había estado. El primer mensaje llegó antes del mediodía. Algo le pasa a la tarjeta. No respondí. A media tarde, los mensajes se acumularon, uno tras otro, el tono cambiando con cada intento. ¿Puedes llamarme? Por favor, contesta. Luego empezaron las llamadas. Llamada perdida. Correo de voz. Otra llamada perdida. Observé la pantalla encenderse y apagarse, una y otra vez, como una señal de alarma a la que nadie les había enseñado a leer. Finalmente, escuché un correo de voz. Mamá, esto es vergonzoso. Salió la voz de mi hija, sin aliento. Estoy en la tienda. La tarjeta sigue siendo rechazada. La gente está mirando. Lo borré. Una hora después, lo intentó su esposo. Su voz sonaba tensa, mesurada, como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. Adriana, debe haber algún error. Tenemos facturas que se cobran hoy, los servicios públicos, el internet. Puedes revisar. Tampoco devolví esa llamada. Siguió otro mensaje, más largo esta vez. Necesitamos hablar. No puedes simplemente desaparecer y cerrar todo. Eso no es justo. Justo. La palabra se sentía delgada. Al anochecer, los mensajes dejaron de fingir. La calma se disolvió por completo. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Contesta tu teléfono. Estás llevando esto demasiado lejos. Me imaginé los momentos detrás de esas palabras. Tarjetas deslizándose de regreso sobre los mostradores. Pantallas de pago en rojo. El pánico silencioso que viene cuando algo en lo que has confiado sin pensar. De repente, se niega a moverse. No sentí triunfo. Sentí distancia. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo puse boca abajo sobre la mesa. El silencio que siguió fue diferente al de la mesa del comedor. No me pedía nada. No estaban enojados porque me había ido. Estaban enojados porque la red de seguridad se había ido conmigo. Me levanté, enjuagué mi taza y continué con el resto de mi noche como lo había planeado, dejando que el ruido se quedara al otro lado de la pantalla, donde pertenecía. La verdad no llegó de una vez. Se desarmó, pieza por pieza, como una habitación que se vacía después de que se apagan las luces. Mi teléfono vibró a última hora de la tarde. Un mensaje de mi hija, más corto que los demás. El dueño pregunta por qué no pasó la renta. Escribí una vez, porque dejé de pagarla. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y reaparecieron. ¿Qué quieres decir con que dejaste es nuestro lugar? No lo es, respondí. El contrato siempre ha estado a mi nombre. La respuesta llegó rápida y aguda. Eso no es posible. Sí lo es, escribí. Yo lo firmé. Yo la pagué. Ustedes se mudaron. Minutos después, su esposo llamó con voz cautelosa. Adriana, la compañía de servicios confirmó que las cuentas están a tu nombre. ¿Cómo? Siempre lo estuvieron, respondí. Luz, agua, internet, cargadas automáticamente cada mes. Él exhaló lentamente, como alguien que se prepara para mal tiempo. No sabíamos. No preguntaron. Otra pausa. Luego un tono diferente se filtró. ¿Y el coche? Miré la carpeta de documentos en la mesa junto a mí, ya abierta. El arrendamiento es mío. Yo los autoricé a usarlo. El silencio se extendió por la línea. Ya no confusión, cálculo. Entonces te estás llevando todo. Irrumpió la voz de mi hija desde algún lugar cerca de él, lo suficientemente fuerte para oírse. No me estoy llevando nada, le dije. Estoy terminando lo que yo estaba cubriendo. Es lo mismo, espetó. No lo es. Respondí. Apoyo no es propiedad. Acceso no es derecho. Su respiración llegó rápida y entrecortada. Nos dejaste creer. Los dejé depender. La interrumpí, manteniendo mi voz nivelada. Creer fue su elección. La llamada terminó abruptamente, sin despedida, sin disculpa. Solo el clic hueco de una línea muerta. Me recosté y miré la lista frente a mí. Renta, servicios,
seguro. Pagos que habían pasado silenciosamente por mi vida durante años, invisibles hasta el momento en que se detuvieron. Nada les había sido quitado. Lo que desapareció fue el colchón que habían confundido con el suelo bajo sus pies. Hablamos una vez más. 2 días después, ella llamó temprano, antes de que terminara mi café. Su voz salió cuidadosa, controlada, como alguien que pisa hielo en el que no confía. ¿Podemos hablar?, preguntó sin esperar permiso. Puedo escuchar, respondí. Hubo una pausa, luego, más suave. No nos dimos cuenta de cuánto estabas manejando. Lo sé, le dije. Su esposo se unió a la llamada, aclarándose la garganta. Estamos tratando de resolver las cosas, a corto plazo, solo hasta que nos recuperemos. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cuando hablé, mantuve mi tono parejo. Ya están recuperados, simplemente no han estado usando sus propios pies. Ella inhaló bruscamente. Eso no es justo. Es honesto, respondí. Las palabras salieron entonces, enredadas y urgentes. Fechas límite de renta, facturas, el coche. Su voz se quebró cuando mencionó a los niños, como si eso pudiera cambiar el terreno entre nosotras. Esperé el momento en que los gritos se convertirían en súplicas. Cuando sucedió, hablé. Esto no es un castigo, le dije. Este es el fin del apoyo. Ella se quedó en silencio, no enojada, no ruidosa, vacía. Así que simplemente te vas, dijo al final. Ya me fui, respondí. Simplemente no estoy regresando. Su esposo lo intentó de nuevo, más amable esta vez. ¿Hay algo que estés dispuesta a hacer? Sí, dije. Estoy dispuesta a dejar de fingir que este arreglo nos ayudaba de alguno. Otra pausa se asentó, más pesada que la primera. Me la imaginé sentada allí. El espacio a su alrededor de repente más fuerte sin dinero para suavizarlo. Nunca quise lastimarte, murmuró. Lo sé, respondí. Pero la intención no borra el impacto. Nadie levantó la voz. Nadie discutió. No quedaba nada contra qué luchar. Cuando la llamada terminó, no sentí alivio ni arrepentimiento. Sentí algo más firme. La conversación no nos había roto. Simplemente había nombrado lo que ya se había ido. El departamento era pequeño, lo suficientemente cerca para escuchar el océano cuando las ventanas estaban abiertas. Desempaqué lentamente, colocando las cosas donde podía alcanzarlas sin pensar. Nadie preguntó qué planeaba hacer después. Nadie me buscó. El silencio se sentía merecido. Mi hija no volvió a llamar. Su esposo envió un breve mensaje deseándome feliz año nuevo. Respondí con las mismas palabras y nada más. No había una reconciliación esperando detrás de la pausa, y yo no la busqué. Esa noche, los fuegos artificiales abrieron el cielo. Miré desde el balcón con una taza de té. Mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Durante años, las celebraciones me habían requerido arreglar, pagar y allanar antes de que alguien se diera cuenta. Esta Nochevieja, nada era mi responsabilidad excepto mi propia presencia. Y hasta eso era mi elección. Pensé en lo que había aprendido. Y no se trataba de dinero en absoluto. El apoyo sin respeto se convierte en una transacción. El amor no sobrevive con silencio pagado por otro. Los límites no son castigos, son instrucciones sobre cómo tratarte. Si esta historia resonó contigo, dale like. Deja un comentario o suscríbete para más historias familiares que dicen la verdad sin gritar. Cuando el último fuego artificial se desvaneció, apagué la luz y me fui a la cama. Tranquila de una manera que no había estado en años. Esa fue la primera Nochevieja en la que dejé de pagar por pertenecer.